Cada mañana tienes una batalla silenciosa que nadie ve, una batalla que comienza incluso antes de tocar el teléfono, antes de levantarte de la cama, antes de escuchar las voces del mundo diciéndote quién debes ser, qué debes hacer y cuánto te falta para sentirte suficiente, porque la verdadera lucha nunca ha estado afuera. La verdadera lucha ocurre dentro de ti, en ese instante exacto en el que abres los ojos y decides si vas a vivir el día siendo esclavo del caos o dueño de tu mente. Y la mayoría de las personas jamás se detienen a pensar en esto. Viven reaccionando, sobreviviendo, dejando que las preocupaciones, las noticias, las exigencias, las heridas emocionales y el miedo tomen el control de sus pensamientos desde el primer segundo del amanecer. Pero tú no naciste para vivir arrastrado por la ansiedad, ni para caminar por la vida sintiéndote vacío, confundido y agotado. Naciste para convertirte en alguien fuerte por dentro, alguien capaz de permanecer firme incluso cuando el mundo entero parece derrumbarse a su alrededor. Y por eso estas meditaciones estoicas no son simples palabras para escuchar de fondo mientras haces otras cosas. Son entrenamiento mental, son disciplina para el alma, son recordatorios capaces de despertar una fuerza que ya existe dentro de ti, pero que ha permanecido dormida durante demasiado tiempo. Quiero que imagines por un momento cómo cambiaría tu vida si cada mañana comenzaras el día con claridad, en lugar de miedo, con propósito en lugar de desesperación, con serenidad en lugar de tensión, porque todo lo que haces durante el día depende de cómo decides despertar. Y si empiezas la mañana derrotado mentalmente, entonces cargarás esa energía durante horas. Pero si despiertas consciente de tu poder interior, entonces incluso los problemas más difíciles perderán fuerza frente a ti. Y ahí es donde comienza el verdadero camino del estoicismo. No como una filosofía antigua, olvidada en libros polvorientos, sino como un arma para sobrevivir en un mundo lleno de ruido, distracción y caos emocional. La primera verdad que debes grabar en tu mente es esta: el día de hoy jamás volverá. Nunca más existirán estas horas. Nunca más volverás a tener exactamente esta oportunidad de respirar, de hablar, de actuar, de amar, de cambiar. Y sin embargo la mayoría desperdicia la vida creyendo que todavía queda mucho tiempo, posponiendo sueños, aplazando decisiones importantes, guardando palabras que debieron decir, retrasando cambios que pudieron transformar su existencia, viviendo como si fueran eternos, cuando la realidad es que cada amanecer es un regalo frágil y temporal. Por eso el guerrero estoico despierta con urgencia interior, no con desesperación, sino con conciencia, entendiendo que cada día es un entrenamiento para su carácter y que cada acción, por pequeña que parezca, construye o destruye el tipo de persona en la que se está convirtiendo. Porque no son los grandes momentos los que definen tu destino, son los pequeños hábitos repetidos cada día en silencio, y mientras otros desperdician horas quejándose, comparándose y buscando distracciones, tú debes convertir cada jornada en una oportunidad para fortalecer tu mente, tu disciplina y tu paz interior. Pregúntate cada mañana, ¿qué vas a hacer hoy para sentirte orgulloso de ti mismo cuando llegue la noche? ¿Qué pensamiento vas a abandonar? ¿Qué miedo vas a enfrentar? ¿Qué actitud vas a corregir? Porque vivir con propósito no significa hacer cosas gigantescas todos los días. Significa dejar de vivir dormido. Significa actuar con intención. Significa comprender que incluso un pequeño acto de paciencia, una conversación sincera, una decisión correcta o un momento de autocontrol pueden cambiar profundamente tu alma. Y cuando entiendes eso, dejas de correr detrás de una vida perfecta y comienzas a construir una vida consciente. Y junto con esa conciencia llega otra verdad poderosa. Tus palabras están creando tu realidad, aunque no te des cuenta. Porque cada frase que repites dentro de tu mente se convierte en una orden para tu espíritu. Y muchas personas destruyen su propia energía desde que despiertan diciendo frases llenas de derrota, diciendo que no pueden, que están cansadas, que todo les sale mal, que la vida es injusta, sin comprender que el lenguaje moldea la percepción y la percepción moldea la existencia. Por eso el estoico cuida lo que piensa y también lo que dice, porque sabe que la mente escucha todo, incluso aquello que repites como una simple costumbre.
Y si constantemente alimentas pensamientos negativos, terminarás viendo oscuridad incluso donde existe esperanza. Necesitas aprender a hablarte con firmeza, con respeto y con dirección, no desde la fantasía ni desde el optimismo vacío, sino desde la conciencia de que tus palabras pueden levantarte o destruirte. Porque cuando dices que estás aprendiendo, tu mente busca crecer. Cuando dices que puedes resistir, tu espíritu encuentra fuerza. Cuando dices que vas a levantarte otra vez, tu cuerpo comienza a obedecer esa decisión interior. Y ahí está el verdadero poder, no en fingir que todo está bien, sino en decidir que no permitirás que tus pensamientos te conviertan en tu peor enemigo. Porque bastante duro es el mundo como para además levantarte cada mañana hablando contra ti mismo. También debes comprender algo que millones de personas descubren demasiado tarde. La paz no está escondida en el futuro, no vive en el éxito, ni en el dinero, ni en la aprobación de los demás, ni en una meta perfecta que resolverá mágicamente todos tus vacíos. Porque la mente humana siempre encuentra una nueva excusa para seguir esperando. Siempre dice, seré feliz cuando consiga aquello. Descansaré cuando todo mejore, disfrutaré la vida cuando tenga más, y así pasan los años mientras el alma sigue hambrienta, porque quien no aprende a valorar el presente jamás se sentirá pleno, incluso si obtiene todo lo que desea. El estoicismo enseña que la vida ocurre ahora, en este instante exacto que estás viviendo, en esta respiración, en este momento silencioso donde todavía tienes la posibilidad de cambiar tu manera de pensar. Y eso es profundamente liberador, porque significa que no necesitas esperar a que el mundo se ordene para comenzar a sentir paz dentro de ti. Significa que puedes aprender a disfrutar el camino sin convertir cada deseo en una condición para merecer felicidad. Puedes seguir creciendo, trabajando y luchando por tus metas, pero sin abandonar tu tranquilidad en el proceso. Porque quien sacrifica su paz por perseguirlo todo, termina perdiéndose a sí mismo. Mira dentro de ti y entiende esto con profundidad. Ningún cambio externo servirá si continúas siendo la misma persona por dentro, porque puedes cambiar de entorno, de trabajo, de pareja o de rutina, pero si tus pensamientos siguen dominados por el miedo, la inseguridad, la rabia y la ansiedad, el sufrimiento volverá a encontrarte una y otra vez. Y por eso el trabajo más importante no consiste en controlar al mundo, sino en dominar tu interior, en observar tus emociones sin dejar que ellas te controlen, en reconocer tus heridas sin convertirlas en excusas, en aprender a responder con sabiduría, incluso cuando la vida golpea fuerte. Eso requiere valentía, porque es más fácil culpar a los demás. Es más cómodo señalar al mundo y decir que todo es culpa de otros. Pero el verdadero crecimiento comienza cuando decides responsabilizarte de tu mente, de tus reacciones y de la energía que llevas dentro, porque allí nace tu poder. Y cuando aprendes a gobernarte a ti mismo, ocurre algo extraordinario. El caos externo pierde dominio sobre tu alma. Las críticas dejan de destruirte, los problemas dejan de paralizarte y las dificultades dejan de definirte, porque has construido un refugio interior que nadie puede arrebatarte. Y aún así, incluso el guerrero más fuerte necesita aprender a descansar, necesita soltar la tensión constante, necesita dejar de vivir como si estuviera luchando contra el mundo cada segundo de su existencia. Porque muchas personas están agotadas no por todo lo que hacen, sino por la presión mental que nunca abandonan, por la obsesión de querer controlarlo todo, por la culpa de sentir que jamás son suficientes, por la ansiedad de intentar demostrar permanentemente su valor. Y esa carga silenciosa termina destruyendo la paz interior lentamente. Necesitas darte permiso para respirar, para detenerte unos minutos, para relajarte sin sentir culpa, para comprender que descansar también es parte de la disciplina, porque una mente agotada no piensa con claridad y un alma tensa no puede vivir en equilibrio. Y cuando aprendes a soltar aquello que no controlas, descubres una fuerza mucho más grande que la desesperación. Descubres serenidad, descubres enfoque, descubres la capacidad de permanecer firme sin desgastarte inútilmente peleando batallas imaginarias dentro de tu cabeza.
Así que mañana cuando despiertes, no tomes el teléfono inmediatamente. No permitas que el ruido del mundo invada tu mente antes de escuchar tu propia voz interior. Cierra los ojos por un instante, respira profundamente y recuerda quién eres realmente. Recuerda que tienes una nueva oportunidad de convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más consciente y más sereno. Recuerda que tu vida no está definida por tus errores pasados ni por tus miedos actuales, sino por las decisiones que tomas cada día al levantarte. Porque el carácter no se construye en un solo momento épico, se construye lentamente, pensamiento tras pensamiento, hábito tras hábito, amanecer tras amanecer. Y si sientes que este mensaje habló directamente a tu alma, entonces quiero que hagas algo mucho más importante que simplemente escuchar estas palabras y olvidarlas mañana. Quiero que te comprometas contigo mismo, que escribas en los comentarios, hoy despierto como un guerrero estoico, y que hagas de esa frase una promesa personal, porque el simple acto de declararlo ya cambia tu mentalidad, ya marca el inicio de una transformación interior. Y si de verdad deseas fortalecer tu mente, dominar tus emociones y aprender a vivir con la calma y la disciplina de un verdadero estoico, entonces acompaña este camino hasta el final, porque esto no es solo un video, es un entrenamiento para el alma. Una batalla diaria para convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Y recuerda siempre esto, el mundo puede ser incierto, duro y caótico, pero una mente entrenada puede atravesarlo todo sin perder su paz interior. Hay una verdad que casi nadie se atreve a aceptar porque duele demasiado mirarla de frente. Y es que la mayoría de las personas pasan toda su existencia viviendo en piloto automático, despertando cada mañana con el cuerpo cansado, con la mente saturada y con el alma completamente desconectada de sí misma, repitiendo rutinas que no aman, obedeciendo miedos que jamás cuestionan y cargando pensamientos que lentamente van destruyendo su energía interior sin siquiera darse cuenta. Porque el verdadero agotamiento no siempre nace del esfuerzo físico. Muchas veces nace del peso invisible de una mente que nunca descansa, de una conciencia atrapada entre arrepentimientos del pasado y ansiedad por el futuro, de una vida vivida sin presencia, sin claridad y sin propósito verdadero. Y precisamente por eso el camino estoico sigue siendo tan poderoso incluso siglos después, porque no intenta maquillarte la realidad ni venderte felicidad artificial, sino enseñarte a desarrollar una fortaleza interior tan profunda que ningún caos externo pueda destruirte completamente. Debes comprender que cada amanecer representa mucho más que el inicio de un nuevo día. Representa una confrontación silenciosa entre la persona que has sido hasta ahora y la persona que todavía puedes convertirte. Porque en el instante exacto en que abres los ojos, comienza una negociación invisible dentro de tu mente. Una batalla entre la disciplina y la comodidad, entre el miedo y el coraje, entre la conciencia y la distracción. Y la mayoría pierde esa batalla en los primeros minutos del día cuando entregan inmediatamente su atención al ruido del mundo, permitiendo que las preocupaciones, las redes sociales, las noticias negativas, las exigencias externas y la presión emocional invadan su espíritu antes incluso de escuchar su propia voz interior, olvidando que quien no controla su mente al despertar termina siendo controlado por cualquier cosa que capture su atención. Por eso el guerrero estoico no se levanta de la cama como alguien desesperado por correr detrás del mundo. Se levanta como alguien que entiende que su primera responsabilidad no es producir más, impresionar más o demostrar más, sino gobernarse a sí mismo, porque sabe que una mente desordenada convierte cualquier problema pequeño en un sufrimiento inmenso, mientras que una mente entrenada puede atravesar tormentas gigantescas sin perder completamente la serenidad. Y esa capacidad no aparece por accidente. Se construye lentamente mediante repetición consciente, mediante reflexión profunda y mediante el hábito diario de regresar una y otra vez a los principios que fortalecen el alma. Necesitas comenzar a mirar tu vida con una profundidad que incomoda, porque mientras sigas viviendo distraído jamás entenderás
¿Cuánto tiempo has desperdiciado persiguiendo cosas que realmente no llenaban tu espíritu? ¿Cuánto desgaste emocional has sufrido intentando obtener aprobación de personas que ni siquiera están en paz consigo mismas? ¿Cuánto poder has entregado a pensamientos negativos que jamás merecieron ocupar tanto espacio dentro de tu cabeza? Y aquí es donde nace una de las transformaciones más importantes del estoicismo: aprender a diferenciar entre aquello que puedes controlar y aquello que jamás dependerá de ti. Porque gran parte del sufrimiento humano nace precisamente de intentar dominar lo indomable, de querer controlar opiniones ajenas, resultados inciertos, comportamientos externos y circunstancias inevitables, olvidando que la verdadera libertad comienza cuando aceptas que tu energía debe concentrarse únicamente en aquello que sí pertenece a tu dominio interior. Y cuando finalmente entiendes eso, ocurre algo extraordinario dentro de ti, porque dejas de reaccionar impulsivamente a todo lo que sucede. Dejas de vivir emocionalmente esclavizado por cada problema, cada crítica y cada decepción. Comienzas a desarrollar una estabilidad que no depende constantemente de lo externo, y esa estabilidad se convierte en una especie de fortaleza invisible, capaz de sostenerte incluso en los momentos más oscuros de la vida. Porque el estoico auténtico no es alguien que jamás siente dolor, tristeza o miedo, sino alguien que ha aprendido a atravesar esas emociones sin permitir que destruyan completamente su identidad. También necesitas reconocer que muchas de las cadenas que hoy limitan tu vida fueron creadas por las palabras que llevas años repitiéndote en silencio, porque el lenguaje interno tiene un poder mucho más grande de lo que imaginas, y cada vez que dices que no eres suficiente, que nunca podrás cambiar, que siempre fracasarás o que ya es demasiado tarde para ti, estás programando lentamente tu mente para vivir dentro de esa narrativa. Estás construyendo una prisión psicológica con pensamientos repetidos que terminan convirtiéndose en creencias, y las creencias terminan moldeando decisiones, hábitos y destinos completos. Por eso resulta tan importante vigilar el diálogo interno con el que comienzas cada mañana, porque tus palabras interiores pueden convertirse en medicina para el alma o en veneno emocional que destruye tu confianza lentamente desde adentro. Necesitas empezar a hablarte como alguien que merece respeto, como alguien que todavía está creciendo, aprendiendo y evolucionando, porque nadie se transforma mediante el odio constante hacia sí mismo. Y aunque la disciplina exige exigencia personal, también requiere inteligencia emocional. Requiere comprender que caer no significa fracasar y que equivocarte no significa perder valor como ser humano. Porque una de las mayores mentiras modernas es hacerte creer que debes ser perfecto para merecer paz, cuando en realidad la paz comienza precisamente el día que aceptas tu humanidad sin rendirte a la mediocridad. Y mientras continúas avanzando por este camino, descubrirás otra verdad profundamente liberadora. La felicidad jamás estuvo escondida en el futuro como te hicieron creer durante años, porque el sistema entero parece diseñado para mantenerte permanentemente insatisfecho, permanentemente persiguiendo algo más, haciéndote sentir que todavía no eres suficiente, que todavía necesitas alcanzar otra meta, comprar otra cosa, conseguir otro reconocimiento para finalmente sentir plenitud. Pero el problema es que cuando conviertes la felicidad en una recompensa futura, terminas perdiendo la capacidad de vivir el presente. Y así pasan los años mientras la vida se escapa delante de tus ojos sin que realmente la experimentes plenamente. El estoicismo te obliga a despertar de esa ilusión peligrosa y mirar directamente el instante presente. Porque la vida real no ocurre mañana, ocurre ahora, en esta respiración, en esta conciencia, en esta oportunidad que todavía tienes para cambiar tu manera de pensar y comenzar a vivir con mayor profundidad. Y eso no significa renunciar a tus sueños o abandonar tus ambiciones, significa dejar de sacrificar tu paz mental mientras los persigues. Significa aprender a caminar hacia tus objetivos sin convertir tu bienestar en rehén de resultados inciertos, porque quien aprende a disfrutar el proceso desarrolla una libertad emocional que muy pocas personas conocen realmente. Así que cuando mañana abras los ojos nuevamente, quiero que recuerdes esto con absoluta claridad. Todavía estás aquí,
Todavía tienes tiempo para reconstruirte. Todavía puedes convertir el dolor en sabiduría, la disciplina en poder interior y la conciencia en una brújula capaz de guiarte incluso en medio de la oscuridad más profunda. Pero nadie hará ese trabajo por ti. Nadie vendrá a rescatarte de tus propios pensamientos. Nadie podrá caminar el sendero interior que solamente tú debes recorrer. Y precisamente allí reside la grandeza de este viaje. Porque el día que decides responsabilizarte completamente de tu mente, comienza el verdadero despertar de tu alma. Y si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti existe una parte que todavía se niega a rendirse, una parte que todavía desea levantarse con más fuerza, más claridad y más dominio emocional. Así que no abandones este entrenamiento interior. Continúa fortaleciendo tu mente cada día. Continúa aprendiendo a dominar tus impulsos, tus emociones y tus pensamientos, porque la vida siempre pondrá obstáculos frente a ti. Pero una mente entrenada puede convertir incluso el sufrimiento en crecimiento. Y recuerda esto profundamente: el verdadero guerrero estoico no es el que jamás cae, sino el que siempre encuentra la manera de levantarse con más sabiduría después de cada batalla. Existe un momento silencioso que define completamente la dirección de tu vida y la mayoría de las personas jamás lo percibe, porque sucede en medio de la rutina, escondido entre pensamientos automáticos, preocupaciones repetidas y emociones desordenadas. Pero ese momento aparece cada mañana, justo después de abrir los ojos, cuando todavía no has sido absorbido por el ruido del mundo y todavía tienes la posibilidad de decidir quién vas a ser durante el resto del día. Porque aunque parezca pequeño, ese instante contiene una fuerza inmensa, una fuerza capaz de construir disciplina o alimentar debilidad, capaz de despertar conciencia o profundizar inconsciencia, capaz de acercarte a la paz interior o hundirte nuevamente en el caos emocional que lleva años consumiendo lentamente tu energía mental. La mayoría despierta inmediatamente buscando distracción, porque tiene miedo de quedarse sola con sus propios pensamientos, y por eso llenan el silencio con notificaciones, vídeos, conversaciones superficiales y preocupaciones innecesarias, sin comprender que una mente incapaz de permanecer en calma consigo misma jamás podrá desarrollar verdadera fortaleza interior. Porque quien depende constantemente del ruido externo termina perdiendo contacto con su esencia más profunda. Y ese alejamiento interior produce una sensación permanente de vacío que ninguna cantidad de dinero, reconocimiento o placer superficial logra llenar completamente, ya que el alma humana no fue creada únicamente para consumir entretenimiento y sobrevivir mecánicamente, sino para evolucionar, comprenderse y conquistar sus propias limitaciones internas. Debes empezar a entender que gran parte de tu sufrimiento actual no proviene únicamente de las circunstancias difíciles que has vivido, sino también de la manera en que has entrenado tu mente para interpretar cada experiencia, porque una mente descontrolada convierte cualquier obstáculo en una tragedia personal, mientras que una mente disciplinada transforma incluso las dificultades más dolorosas en oportunidades de crecimiento espiritual y emocional. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Cambia tu manera de reaccionar, cambia la forma en que enfrentas el fracaso, cambia tu capacidad de resistir el dolor sin destruirte psicológicamente, y cambia incluso la energía que transmites a las personas que te rodean. Por eso el estoicismo no es solamente una filosofía para leer frases bonitas o sentirse motivado durante unos minutos. El estoicismo es una práctica brutalmente honesta que te obliga a mirar directamente tus debilidades, tus excusas, tus patrones emocionales y tus pensamientos autodestructivos, porque mientras sigas huyendo de ti mismo, continuarás viviendo atrapado dentro de los mismos ciclos mentales que han drenado tu paz durante años. Y aunque esa confrontación interior resulta incómoda, también es profundamente liberadora, porque el día que dejas de mentirte a ti mismo, comienza verdaderamente tu transformación.
Necesitas preguntarte con sinceridad cuántas veces has entregado tu estabilidad emocional a cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Cuántas noches has perdido luchando mentalmente contra situaciones inevitables. Cuántas veces permitiste que opiniones ajenas definieran tu valor personal y cuánta energía desperdiciaste intentando satisfacer expectativas externas mientras abandonabas silenciosamente tus propias necesidades emocionales. Porque una de las tragedias más grandes de la vida moderna es ver personas completamente agotadas, intentando demostrar constantemente que merecen amor, respeto o reconocimiento, cuando la verdadera fortaleza nace precisamente el día que comprendes que tu valor no depende de aplausos externos, sino de la relación que construyes contigo mismo en privado. El guerrero estoico entiende que la disciplina más importante no consiste solamente en levantarse temprano o trabajar más duro que los demás, sino en aprender a gobernar sus pensamientos incluso en los días oscuros, incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando el cansancio emocional le susurra que se rinda, porque cualquiera puede mantenerse fuerte cuando todo sale bien. Pero solamente quienes han entrenado profundamente su mente logran conservar dignidad, equilibrio y claridad en medio de la incertidumbre, la pérdida y el sufrimiento. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu existencia si realmente decides interiorizarla. Tu mente se convierte lentamente en aquello que repites todos los días, porque cada pensamiento constante fortalece determinadas conexiones internas. Cada emoción repetida crea hábitos psicológicos y cada palabra que utilizas para definirte construye gradualmente la identidad desde la que terminas viviendo. Por eso resulta tan peligroso levantarte diariamente alimentando narrativas de derrota, resentimiento y miedo, porque aunque no lo notes inmediatamente, estás moldeando tu percepción de la realidad a través de esas repeticiones mentales silenciosas. Cuando te repites constantemente que no puedes, tu cuerpo pierde energía antes incluso de intentarlo. Cuando afirmas que todo está perdido, comienzas a comportarte como alguien derrotado. Y cuando te convences de que jamás cambiarás, terminas encerrándote dentro de una versión limitada de ti mismo, creada únicamente por pensamientos repetidos. Pero en el instante en que comienzas a dirigir conscientemente tu diálogo interno, sucede algo poderoso, porque recuperas autoridad sobre tu mente, recuperas claridad y recuperas la capacidad de construir una identidad basada en fortaleza, aprendizaje y evolución constante, en lugar de victimismo emocional. Sin embargo, esta transformación no ocurre de manera inmediata ni mágica, porque vivimos en una sociedad acostumbrada a buscar resultados rápidos, mientras evita procesos profundos, y el desarrollo interior requiere paciencia, repetición y compromiso silencioso. Requiere levantarte una y otra vez incluso cuando no ves cambios inmediatos. Requiere continuar trabajando sobre tu mente, aun cuando el progreso parece lento, porque las transformaciones más importantes no suelen producirse de forma explosiva, sino lentamente, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión y amanecer tras amanecer. También debes liberarte de la obsesión enfermiza por alcanzar una perfección inexistente, porque muchas personas viven permanentemente frustradas, intentando convertirse en versiones irreales de sí mismas, castigándose mentalmente por cada error, comparando constantemente su proceso con el de otros y olvidando que crecer no significa nunca fallar. Crecer significa desarrollar la capacidad de aprender sin destruirte emocionalmente cada vez que tropiezas, y eso exige compasión inteligente, exige firmeza sin crueldad y exige comprender que incluso tus heridas pueden convertirse en fuentes de sabiduría si decides utilizarlas correctamente. La vida seguirá siendo incierta. Seguirán existiendo pérdidas, decepciones, críticas y momentos difíciles, porque ningún ser humano puede escapar completamente del dolor, pero lo que sí puedes transformar radicalmente es la manera en que atraviesas esas experiencias, porque cuando fortaleces tu interior descubres que existe una diferencia inmensa entre sufrir y ser destruido por el sufrimiento, y esa diferencia depende directamente del entrenamiento mental y emocional
que construyes diariamente en silencio. Por eso cada mañana debe convertirse en un ritual de reconstrucción interior, en un momento sagrado donde recuerdes que todavía tienes poder sobre tus pensamientos, sobre tus decisiones y sobre la actitud con la que enfrentarás el día. Porque aunque no puedas controlar todo lo que sucede afuera, siempre tendrás la posibilidad de elegir quién serás frente a cada circunstancia. Y esa elección repetida constantemente termina definiendo tu carácter, tu destino y la calidad de tu existencia completa. Así que cuando el mundo intente apresurarte, confundirte o llenarte de ansiedad, recuerda detenerte por un instante y volver a ti mismo. Recuerda respirar profundamente, recordar quién eres realmente y recordar que la verdadera fuerza no consiste en vivir permanentemente tenso, sino en desarrollar una calma tan sólida que incluso en medio del caos puedas continuar avanzando sin perder completamente tu centro interior, porque un alma entrenada puede soportar tormentas que destruirían mentalmente a alguien que jamás aprendió a conocerse a sí mismo. Y si todavía existe dentro de ti una pequeña chispa que desea evolucionar, sanar y fortalecerse, entonces no ignores ese llamado interior, porque quizá esta sea precisamente la etapa de tu vida donde debes dejar de sobrevivir mecánicamente y comenzar finalmente a construirte conscientemente, dejando atrás la versión agotada, distraída y emocionalmente fragmentada que el mundo creó en ti para convertirte lentamente en alguien más sereno, más sabio, más resistente y mucho más libre por dentro.